En el libro del Génesis hay un hombre que literal hackeó el sistema, o sea, no murió. El texto dice, así de la manera más casual posible, que este hombre caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó y ya. Fin de la historia. Exacto, fin de la historia. Pensemos en la experiencia de estar leyendo una novela increíble. Pasas las páginas siguiendo el arco del personaje y de repente el autor simplemente lo borra de la trama, sin ninguna explicación. Eso es Génesis 5, versículo 24. Es un hueco argumental enorme. Totalmente. Pero la versión de la historia que la mayoría conoce en la iglesia omite un detalle monumental. Y es a dónde fue exactamente este hombre llamado Enoc, y sobre todo, qué fue lo que vio en ese viaje. Y bueno, justo hoy vamos a abrir un texto que responde a esas preguntas con un nivel de detalle que, la verdad, asusta. Nuestra misión en esta exploración a fondo es diseccionar el famosísimo y polémico libro de Enoc. Que es un texto fascinante. Y bueno, a los que nos escuchan y les apasionan estos misterios, ojalá se suscriban y nos dejen un comentario porque esto se va a poner súper intenso. Sí, de locos. Digo, para poner un poco de perspectiva histórica, estamos hablando de un documento antiquísimo que fue excluido del canon bíblico en Occidente, el que se consolidó en Roma y en otras partes de Europa. Ajá. Pero, y esto es lo interesante, sobrevivió intacto. Fue preservado celosamente durante miles de años por la Iglesia Ortodoxa etíope. Que estaban como súper aislados geográficamente, ¿no? Exactamente. Al estar aislados y tener, digamos, una teología menos influenciada por la filosofía griega que moldeó a Occidente, los etíopes mantuvieron este texto como 100% sagrado. A mí me gusta mucho comparar el libro de Enoc con el corte del director de una película súper famosa. Ándale, la versión extendida. Sí. Esa versión que el estudio de cine decidió esconder en una bóveda porque era demasiado intensa. Y cuando por fin sale a la luz, resulta que tiene todas las escenas eliminadas que te explican esos vacíos de la trama que nunca tuvieron sentido en el cine. Es la mejor analogía, la verdad. Y para entender esos vacíos bíblicos, creo que el mejor punto de partida es el capítulo 6 del Génesis. Una historia rarísima. Rarísima. Y son apenas 4 versículos. Te dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, bajaron, se unieron a ellas y engendraron a los Nefilim, a los gigantes. O sea, la Biblia te suelta esta bomba biológica en la cara y luego pasa el siguiente tema como si nada. Literal. Y ahí es donde el libro de Enoc toma esa pequeña anomalía y la expande con una precisión que parece casi periodística. Ajá. Da nombres, da rangos, da coordenadas geográficas. Te dice que estos hijos de Dios eran una facción de 200 ángeles. Y se les conocía como los vigilantes. Los famosos vigilantes. Exacto. Liderados por figuras como Semjaza y Azazel. Y fíjate que no cayeron del cielo al azar. El texto afirma que bajaron específicamente en la cumbre del monte Hermón. Wow. Y ahí juraron un pacto para cometer esta transgresión. Y lo fascinante es cómo este relato rellena huecos en cartas canónicas del Nuevo Testamento que vinieron muchísimo después. Claro, como la carta de Judas. Judas 1, versículo 6 y la segunda carta de Pedro, donde hablan de ángeles que abandonaron su morada y fueron arrojados a prisiones de oscuridad eterna. Es que si uno lee a Pedro o a Judas sin tener el contexto de Enoc, te quedas pensando, pues, ¿qué hicieron estos ángeles para merecer un castigo tan brutal? Exactamente. Ahora, yo aquí quiero entrar como abogada del diablo, porque conozco bien la postura teológica tradicional, la que te enseñan en cualquier seminario en Occidente. A ver, échale. Para evitar todo este tema incómodo de los ángeles, muchos teólogos históricos propusieron la famosa teoría de los linajes. Sí, la de Set y Caín. Esa mera. Dicen que los hijos de Dios son simplemente los descendientes humanos, los justos de Set, el hijo de Adán, y que se corrompieron al casarse con las hijas de los hombres. ¿Que serían las descendientes de Caín? Exacto. O sea, la idea de la Iglesia siempre ha sido mantener el enfoque en la caída moral del ser humano, ¿no? Y no en una especie de invasión interdimensional extraterrestre. Y es una interpretación que impulsó muchísimo San Agustín siglos después. Tratan de racionalizar el texto, de quitarle lo sobrenatural a un pasaje que, en su origen hebreo, es inherentemente extraño. Ajá. Pero el problema de esa teoría de los linajes humanos es que falla ante la simple lógica del texto original. Es que, espérame, justo por ahí va mi mayor conflicto con la visión tradicional. O sea, yo como lectora me pregunto si esto es solo la mezcla de dos árboles genealógicos de humanos normales. Sí, unos buenos y unos malos. Ajá, unos devotos y otros pecadores. Entonces, ¿cómo es que biológicamente el resultado son gigantes de 3 metros? 2 personas normales no tienen hijos que se conviertan en monstruos de ese tamaño. Matemáticamente no da.
biológicamente menos. Exacto. Por eso la narrativa de una intrusión externa, una manipulación genética, como dice Enoch, pues encaja muchísimo mejor con lo raro que es el resultado. Y es que esa alteración genética fue solo el primer paso. Según la cosmología de Enoch, esta catástrofe de los gigantes vino acompañada de un desastre todavía mayor. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Una revolución tecnológica no autorizada. Ah, claro, la tecnología. Los vigilantes no solo interactuaron físicamente con la humanidad, decidieron abrir, digamos, los archivos clasificados del cielo. Esta parte te lo juro que me vuela la cabeza porque parece de ciencia ficción pura. Enoch dice que este ángel, Azazel, se dedicó a enseñarle a la humanidad conocimientos prohibidos. Cosas que no debían saber todavía. Exacto. Les enseñó metalurgia, a forjar espadas, escudos, cuchillos. También les enseñó cosas como alquimia, botánica, raíces medicinales. Y los cosméticos, los espejos. Sí, el arte de la seducción. Y lo loco es que en la Biblia normal, allá en Génesis 4, nada más te dicen que un tal Tubal-Caín fue el primer herrero de la historia. Pero no te explican de dónde salió el conocimiento. Cero. No te explican ese salto tecnológico brutal. Enoch llena ese vacío diciendo, a ver, no fue por ingenio humano, fue tecnología robada. Y entender el impacto de esa transferencia tecnológica es clave, pero clave, para entender por qué pasó el diluvio universal. A ver, explícame eso, porque siempre nos dicen que el diluvio fue por el pecado del hombre. Exacto. Siempre se enseña que el agua borró a la humanidad por el incremento de los pecados morales cotidianos. Pero Enoch redefine el diluvio como una medida de contención de emergencia global. ¡Wow! No era nada más agua para limpiar la maldad. Era un reseteo forzado. Tenían que erradicar esa tecnología armamentística que ya estaba destruyendo el mundo. Y supongo que eliminar a los gigantes también. Totalmente. Físicamente tenían que borrar a los Nephilim porque, según el texto, ya se estaban acabando todos los recursos y estaban empezando a devorar a los propios humanos. Canibalismo total. Está cañón pensar en eso. Porque por un lado la narrativa tradicional protege nuestra responsabilidad, ¿no? Pero también asume que somos 100% los creadores de nuestra propia destrucción. Sí, sí. Es inevitable acordarme del mito griego de Prometeo. Ya sabes, el titán que roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y luego lo torturan por la eternidad. Es idéntico el patrón. Literal, Enoch básicamente nos está sugiriendo que nuestros mayores avances, las armas, la civilización compleja, son el fruto de un crimen cósmico. Y por eso la Iglesia institucional rechazó tanto esta idea. Por el tema del libre albedrío. Si le echas la culpa de la invención de la espada o del maquillaje a un demonio... Le quitas la culpa al humano. Exacto, le quitas la responsabilidad moral a las personas. La ortodoxia insiste en que el problema no es que exista el metal, sino el corazón del hombre que decide hacer un cuchillo en vez de un arado. Claro, tiene sentido esa preocupación pastoral. Por cierto, antes de cambiar de tema, si quienes nos escuchan están disfrutando este tipo de análisis a fondo, no olviden suscribirse y dejar un like. Ayuda un montón a que sigamos explorando estos misterios. Sí, por favor. Y bueno, volviendo al punto. Toda esta disrupción que causaron los vigilantes forzó a Dios a responder. Lógico. Y aquí es donde las piezas de la teología empiezan a encajar de unas maneras loquísimas. Porque si cometieron un crimen tan grande, Dios tuvo que construir una prisión igual de grande. Y esa prisión es lo que nos lleva a cómo Enoch mapeó el universo. Porque si uno lee el Antiguo Testamento, digamos, los profetas y eso, el más allá es súper ambiguo. El famoso Seol. Exacto. El Seol era un lugar oscuro, callado, como una sala de espera genérica donde iban todos y ya, sin divisiones raras. Pero luego llegamos al primer siglo. Arranca el Nuevo Testamento y de la nada tenemos una geografía del más allá súper detallada. Súper específica. El mejor ejemplo es Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. La parábola del rico y Lázaro. Esa misma. De repente Jesús te describe un inframundo que está dividido por un gran abismo que nadie puede cruzar. De un lado hay fuego y tormento, y del otro lado hay un lugar de descanso, el seno de Abraham. Y a ver, eso no se parece en nada a la topografía vaga del Seol del Antiguo Testamento. En nada. Porque es un plagio directo del capítulo 22 de Enoch. O sea, yo me quedé en shock cuando leí esto. Es que es idéntico. Cuando Enoch hace su viaje por el inframundo, describe exactamente 4 cavidades profundas, diseñadas para clasificar a las almas hasta el día del juicio, y están separadas por abismos. Las coordenadas encajan a la perfección. Y no solo el infierno, ¿eh? La visión que tiene Enoch del trono de Dios, que dice que es de cristal de zafiro con ríos de fuego, es casi calcada a la visión que luego tiene el profeta Ezequiel. Y el castigo para los vigilantes es el precursor de lo que Juan después llama el lago de fuego en Apocalipsis. ¿Todo viene de ahí?
¿Y entonces qué dicen los teólogos tradicionales de esto? Porque está difícil de ignorar. Pues los académicos conservadores lo resuelven con el contexto cultural. Te dicen que en la época del Segundo Templo, la literatura apocalíptica, y Enoc en particular, era un bestseller, era la cultura pop de la época. Ajá, era lo que la gente conocía. Exacto. Entonces afirman que Jesús y los apóstoles usaban las imágenes de Enoc como una herramienta pedagógica, o sea, para enseñar verdades espirituales con símbolos que la gente ya entendía, pero sin que eso signifique que validaban todo el libro como inspirado. Pues mira, la verdad siento que eso es querer tapar el sol con un dedo. Sí. ¿Por qué? Que la iglesia decida usar el mapa todos los domingos en sus prédicas, pero al mismo tiempo condene al cartógrafo y esconda su libro. Es un punto buenísimo, y esa tensión sobre qué textos son inspirados siempre ha estado ahí. Pero fíjate que el valor de este mapa de Enoc no se queda en el infierno. ¿Qué más resuelve? Hay un vacío gigantesco en los evangelios que Enoc arregla en un segundo, y es el origen y la verdadera naturaleza de los demonios. Uf. Y para entender esto de los demonios, hay que irnos primero a un ritual bien raro del Antiguo Testamento, en Levítico 16. El Yom Kippur. Exacto, el día de la expiación. El sacerdote toma 2 chivos. Uno lo sacrifica ahí en el altar para limpiar el templo. Con la sangre. Ajá. Pero el otro chivo se queda vivo. El sacerdote le pone las manos encima, le transfiere todos los pecados del pueblo y lo manda a perderse al desierto. Y el texto dice que lo envía para Azazel. Y las Biblias modernas le quitan peso a eso. Lo traducen como el chivo expiatorio, ¿no? Como si Azazel fuera una idea abstracta de perdonar culpas. Sí, como un concepto nada más. Pero Enoc le quita el velo a todo eso. Enoc nos dice claramente que Azazel no es un concepto, es uno de los líderes principales de los ángeles caídos. ¿El que enseñó las armas? Ese mero. Y la ubicación geográfica del desierto importa muchísimo. Según Enoc, el arcángel Rafael encadenó a Azazel bajo unas rocas en un desierto que se llama Dudael. O sea, ¿le mandaban el chivo literalmente a donde estaba enterrado? Exacto. El ritual de Levítico cobra un sentido cósmico loquísimo. La sangre del primer chivo limpia a Dios, pero el segundo chivo es como un camión de carga. Le devuelve el pecado a su inventor original. Físicamente se lo mandan a su prisión. Pero a ver, aquí surge una inconsistencia tremenda. Si todos estos ángeles malos, los vigilantes, están encadenados en prisiones subterráneas hasta el fin del mundo. Como dice Pedro. Ajá. Entonces, ¿quiénes son todos esos espíritus inmundos y demonios que Jesús se la pasa expulsando de la gente en Galilea? Porque no pueden ser los ángeles si están amarrados. Dar en el clavo con esa pregunta es la clave de todo. Y la respuesta de Enoc cambia toda la demonología. Los demonios del Nuevo Testamento no son los ángeles caídos originales. ¿Ah, no? No, son los espíritus de los nefilín, de los gigantes. A ver, explícame bien eso porque está fuerte. Tienes que recordar cómo funcionaba su genética. Eran híbridos, mitad ángel, que es una naturaleza espiritual e inmortal, y mitad humano, que es naturaleza física y mortal. Entonces, cuando vino el diluvio y se ahogaron los gigantes, solo se murió su parte humana, su carne, pero su mitad celestial, su espíritu, no se podía morir. ¡Wow! O sea que se convierten en fantasmas, espíritus desencarnados que se quedan atrapados en la tierra. Malditos. Literalmente vagando con hambre. Y esto hace que toda la idea de la guerra espiritual tome una dimensión súper física, ¿no crees? O sea, los demonios en los evangelios están desesperados por meterse en cuerpos físicos. Sí. Buscan a la gente. Y si Jesús los echa, hasta le ruegan que los mande a unos cerdos. Necesitan habitar la materia porque extrañan las sensaciones que tenían cuando eran gigantes. Comer, beber, destruir. No son la caricatura abstracta del mal que nos pintan, son adictos a la materialidad tratando de recuperar el cuerpo que el diluvio les quitó. Es un contraste brutal con lo que te enseñan los domingos. Completamente. La iglesia medieval prefirió empaquetar todo como ángeles caídos de Satanás. Y ya. Para ellos hacer todo este árbol genealógico demoníaco era una distracción. Lo importante era enfocarse en que Cristo tiene autoridad sobre el mal y punto. Y se entiende. Pero al marginar el libro de Enoc, también marginaron las raíces de la figura más importante del cristianismo, porque esto no acaba en los demonios. El cambio de paradigma con el Mesías. Exacto. Durante todos los evangelios, el título favorito de Jesús, el que más usa para hablar de sí mismo, es el Hijo del Hombre. Sí, todo el tiempo. Y sí, hay una pequeña mención en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, pero es en el libro de Enoc, en la sección de las parábolas, donde esta figura del Hijo del Hombre es el centro absoluto del universo. Y el desarrollo que hace Enoc de Cristo es impresionante. Nos presenta a este Hijo del Hombre no como un profetista terrenal, sino como un juez celestial preexistente.
que estaba ahí desde el principio. Exacto, un ser que estaba sentado con Dios antes de que se crearan las estrellas, diseñado para derrocar a los ángeles rebeldes. Todo ese andamiaje teológico encaja perfecto con lo que Jesús decía de sí mismo. Lo cual te demuestra la deuda intelectual gigantesca que tenía el cristianismo primitivo con este libro. Y bueno, hablando de antes de que se crearan las estrellas. Uy, la cosmología. Sí, la cosmología de Enoch choca frontalmente con nuestra mente científica moderna, pero fíjate que resuena con versículos muy raros de la Biblia. Porque Enoc no veía las estrellas como rocas en el espacio o bolas de plasma. No. Para Enoch, los cuerpos celestes son entidades conscientes, seres que tienen voluntad, que pueden obedecer o pecar. Ajá. Y de pronto, cuando lees en Job que las estrellas de la mañana cantaban juntas, o en Apocalipsis que una estrella cae del cielo y le dan una llave, pues ya no suena a metáfora, suena a algo literal y bastante perturbador. Y esa idea de que el cosmos tiene voluntad nos lleva al conflicto histórico más grande del libro, y yo estoy seguro de que esta fue la verdadera razón de su censura. El calendario. El calendario. La obsesión de Enoch con la astronomía y el tiempo. Enoch defiende así a capa y espada un calendario puramente solar de 364 días. Según el libro, este es el ritmo inalterable que dictó el cielo, porque 364 se divide exactamente en 52 semanas, sin decimales. Lo que garantiza que las fiestas religiosas siempre van a caer exactamente el mismo día del año todos los años. Exacto. Y esto, aunque suene aburrido, no es un detallito astronómico. Es una bomba política. Una bomba, porque los fariseos y las autoridades del templo en Jerusalén usaban un calendario lunar oficial. Y el calendario lunar siempre tiene un desfase, ¿no? Los días se van moviendo con los años. Se mueven, y para los seguidores de Enoch, medir el tiempo sagrado con la luna era una corrupción. Era parte de las mentiras que enseñaron los vigilantes. O sea, las implicaciones de esto para la iglesia de esa época eran masivas. Si tienes un calendario distinto, significa que estás celebrando la Pascua o el Yom Kippur en el día equivocado. Y en el judaísmo antiguo, si haces el sacrificio en la fecha que no es, no vale. Pierde toda la validez cósmica. O sea, Enoch estaba diciendo básicamente que todos los sacerdotes oficiales operaban bajo una autoridad falsa y que todo el templo era ilegítimo. Deslegitimaba todo el sistema. Y fíjate, esto a mí me cambia la perspectiva de cómo se armó la Biblia. Siempre nos han dicho que ciertos libros se quedaron fuera por motivos puramente teológicos, o porque dudaban de que Dios los hubiera inspirado. La versión oficial, claro. Pero ¿qué tal si la exclusión de Enoch, tanto por los rabinos como después por los cristianos, fue una simple purga política? Una táctica de supervivencia. Exacto. Excluir a Enoch no era solo decir, ¡ay, no creo en los gigantes! Era proteger a la institución. Tolerar este libro significaba admitir que los líderes religiosos de la época eran un fraude. Es un recordatorio muy fuerte de que la teología nunca ocurre en un vacío. Siempre está mezclada con tensiones de poder y el monopolio religioso. Totalmente. Entonces, para tratar de sintetizar un poco el viaje que echamos hoy, la Biblia que tenemos en nuestras manos nos ofrece una narrativa muy directa, enfocada casi 100% en la moralidad humana, el pecado por desobediencia y la gracia de la redención. Sí, es como un manual de ética y salvación. Pero el libro de Enoch es otro rollo completamente. Sí, es una locura. Es una epopeya cósmica gigante. Te habla de tecnología prohibida, de ángeles rompiendo los límites de la genética, de estrellas que piensan y de demonios que, al final, no son más que los fantasmas hambrientos de los gigantes que se ahogaron en el diluvio. Es la versión sin censura de esos misterios que apenas si se asoman en los bordes de la Biblia normal. Lo cual nos deja frente a un enigma histórico que no podemos ignorar. Porque, a ver, sabemos que la iglesia primitiva sí leía a Enoch. Lo leían y lo respetaban. Sabemos que los que escribieron el Nuevo Testamento usaron su arquitectura del infierno. Usaron su visión del Hijo del Hombre y toda su teoría de los ángeles caídos. Incluso Judas lo cita palabra por palabra como si fuera un profeta real. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final, algo para que la audiencia se quede pensando en casa. Si las visiones de Enoch moldearon las palabras del propio Jesús para explicar la eternidad, y si los apóstoles confiaban tanto en sus revelaciones, ¿la exclusión histórica de este libro fue realmente una medida de protección espiritual? Ya sabes, para evitar que la gente se desviara con tanta especulación rara. O, como vimos con el tema del calendario, fue una medida súper estricta para silenciar una historia que amenazaba el control de las autoridades religiosas. Y tal vez no hay una respuesta fácil para eso. Pero a veces, la búsqueda de la verdad te obliga a asomarte a esos misterios antiguos que desafían todo lo que dabas por sentado.
Siempre hay que cuestionar. Y así como con ese personaje misterioso que desaparece sin explicación en Génesis 5, a menudo descubrimos que los secretos más grandes de la historia no están en las páginas que todo mundo lee, sino en las que alguien, por alguna razón, decidió arrancar. No olviden dejar sus comentarios y decirnos qué opinan de esto. Nos vemos en la próxima exploración.